Lo saca Buenos la días. Pues creo que ya pueden apreciar ustedes la diapositiva en su pantalla. Y en este caso, la imagen que ven, que observan, es sobre la planeación, en este caso de la unidad de química en la vida cotidiana, ¿sí? Y como primera unidad es identificar las propiedades y características y cambios de la materia de acuerdo con parámetros definidos por la química y su relación. Entre esos, pues el ADA número 1, ¿sí? Primeramente vamos a hablar sobre la historia de la química, ¿sí? Pero también vamos a hablar sobre estados de la materia y elementos, mezclas y compuestos. Pues primeramente, como por ejemplo dice en el inciso A, dice elaborar una investigación de manera individual con los temas historia de la química, etapas y características principales de cada una. ¿Sí? Después menciona estado de la materia y sus características, propiedades físicas y químicas, cambios físicos y químicos, cambios de fase, elementos, mezclas y compuestos. Pues vamos a iniciar, más que nada, un poco más rápido de lo normal, ya que el curso inició realmente hace unas semanas, pero no pasa nada, vamos a ir poco a poco, pero vamos a ir un poco más rápido. En este caso, ustedes van a hacer el ADA número 1, ¿sí? El ADA número 1, ¿qué es lo que van a hacer? Únicamente harían en la parte donde dice elaborar una investigación de manera individual de los temas de historia de la química, etapas y características principales de cada una, y estados de la materia y sus características. Solo eso van a hacer en su ADA 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer? En este caso, van a investigar sobre historia de la química, pero solo me interesa que busquen 10 puntos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te Oye, escucho? profe, ¿Qué pasó? profe, es, Sí, profe, sí, ya sé, es es primera primera clase, clase. esta, Sí, ya sé, es primera es clase. primera clase, Pero por eso, bueno, la imagen que puedes observar es del, por ejemplo, dice ADA 1, pero en sí es la primera, es lo ok, primero ok, que está en su planeación. ok, Ah, bueno, creo que te refieres a que no me he presentado, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Yenen Antonio Martín. Vamos a ver química en la vida cotidiana, ¿sí? Y como lo que pueden observar en su pantalla es solo una imagen de la planeación, donde está, por ejemplo, la unidad 1, en donde en la unidad 1 vamos a ver la historia de la química, estados de la materia, elementos y mezclas de compuestos, ¿sí? Pero en sí, no, solo les estoy comentando esto en este momento porque el ADA no lo van a entregar el día de mañana, ¿sí? A eso me refiero. El ADA sería entregarlo el día jueves, ¿sí? Únicamente van a buscar 10 puntos de historia de la química, ¿sí? Ustedes encuentran 10 apartados, bueno, pueden investigar historia de la química y les va a salir un montón, ¿sí? Pero van a buscar solo únicamente 10 que ustedes tomen como importantes, ¿sí? Y los podemos discutir en clase. Ah, maestro, me pareció importante esto por esto, ¿sí? Me pareció importante esto por esto. Son únicamente 10 puntos. Es todo lo que van a entregar en su ADA número 1, ¿sí? Sería para el día jueves, en este caso sería en la plataforma. ¿Sí? ¿Te escucho? profe, profe, no se le oye, No se escucha, no se escucha. A ver, permítame. no se le oye nada, se Ok, escucha permíteme, voy a revisar. muy cortado, A ver, permíteme, voy a revisar a ver si puedo mejorar el audio. no, Ok, desde que permíteme, empecé a explicar no voy se a le escucha revisar casi nada, a ver si puedo modificar el audio. A ver si se puede observar, bueno, escuchar un poco mejor. Permíteme. Permíteme.
Permítame, estoy revisando, permítame, a ver si puedo mejorar un poco la... Voy a cerrar unas cosas en la computadora, a ver si puede, si queda un poco mejor. ¿Sí? Muchachos, ustedes pueden descargar en este caso la aplicación de Zoom. ¿Sí? Porque en este caso, Bueno, bueno, sí, falla un sí, poco, sí lo podemos descargar. falla un poco en estas cuestiones de audio e imagen, pues falla, es un poco, falla un poco. Entonces, no el día de hoy, solo quiero saber si pueden descargar, en este caso Zoom, para ver si podemos poner las otras sesiones, ¿sí? Ya sea en Zoom, por si, por ejemplo, en este momento no me pueden escuchar bien, entonces si es posible, nos trasladamos a la aplicación de Zoom, ¿sí? Obviamente les doy la clave de acceso, lo puedo publicar en la plataforma de la escuela, ¿sí? De Classroom, y ustedes con ese link pueden ingresar a Zoom, en este caso. Ya que a veces falla un poco el audio, ¿sí? Falla un poco el audio, entonces para ver si podemos mejorar esta cuestión, ¿sí? Bueno, voy a intentar explicar lo que comenté anteriormente. Pues en la unidad 1 solo vamos a ver, bueno, en los temas que vamos a ver, Sí, ¿sí? ¿Escucho? sí, profe. ¿Qué pasó? No se oye nada, permíteme. Profe, no se le oye nada. Permíteme. No se le escucha nada. No se le escucha Ok, nada. Se oye muy cortado. ok, permíteme. Voy a apagar Dice el una palabra y micrófono y se lo voy a corta. encender otra vez. No me voy a desconectar, ¿sí? Voy a ver si puedo mejorar esto. Esto. A ver, cambié mi cámara. Entonces, no sé si este se escucha mucho mejor. Sí, sí mejoró el audio. ¿Perdón? Sí mejoró un poco el audio. Sí. Sí, ok, perfecto. Ok, Sí. entonces es el, bueno, creo que el otro micrófono no funciona muy bien, entonces voy a dejar este mientras, sí, ya que en este caso es el de la cámara que tengo agregado, anexado. De hecho, creo que me pueden ver un poco mejor. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces, unas pequeñas fallas. Cualquier cosa, les comento, la clase se está grabando, ¿sí? Y no se planea, se va a subir a la plataforma de YouTube. En este caso, por si no escucharon algo o hubo alguna duda, pueden revisarlo, ¿sí? Pueden revisar ustedes la clase en la plataforma de YouTube. Bueno, no realmente se va a subir el día de hoy, pero quizá el día de mañana o pasado ya estaría en la plataforma, ya que tarda un poco en subir los videos, realmente. Pero vamos a iniciar. Lo que realmente les estaba comentando es que, por ejemplo, la imagen que ustedes ven en la diapositiva, en este caso menciona habla sobre la unidad 1, que en la parte donde dice ADA 1, dice historia de la química, estados de la materia, elementos, mezclas y compuestos.
¿sí? Pues solo para acelerar un poco las cosas, pues les estaba comentando sobre el hada número 1. El hada número 1 solo van a tener que buscar 10 puntos de historia de la química, lo que a ustedes les parezca interesante, ¿sí? Y pues podemos discutir en el día jueves mismo, ¿sí? Podemos discutir en este caso cuáles son los puntos importantes. Y únicamente lo agregan en un archivo Word, o sea, una pequeña investigación de 10 puntos importantes sobre historia de la química. Igual les vamos a hablar de esos puntos importantes, ¿sí? Sobre el día jueves. Entonces, únicamente eso quedaría como el hada número 1. Ya que si observan en la imagen, ¿sí? ¿Qué pasó? Nada. Ah, bueno, ya que si observan en la imagen, realmente el hada 1 es elaborar una investigación de manera individual con los temas historia de la química, estados de la materia, propiedades físicas y químicas, cambios físicos y químicos, cambios de fase, elementos, mezclas y compuestos. Pero en esta ocasión solo van a buscar los puntos de la historia de la química, ¿sí? 10 puntos de la historia de la química. En este caso sería un trabajo individual. Se podría subir en la misma plataforma de Classroom. En este caso podría poner el hada número 1 y ustedes anexarían el archivo en un Word. Pueden agregarlo también en un PDF si gustan, pero igual en un archivo Word estaría bien, ¿sí? Oye, profe, entonces queda como tarea investigar. Y 10 Sí, así es. Como sobre tarea historias químicas. quedaría investigar 10 puntos sobre historia de la química, ¿sí? Bueno, y pues en este caso los temas de estados de la materia y sus características, propiedades físicas y químicas, cambios físicos, cambios químicos, cambios de fase, elementos, mezclas y compuestos, pues en este caso los veremos en el transcurso de las sesiones, ¿sí? Para tratar de abarcar y aclarar cualquier duda que pueda existir. Bueno, vamos a iniciar. Como primera parte en la... profe, las tareas son hechas a mano. En este caso, son hechas a mano. Se van a hacer en un o Word, se pueden ¿sí? hacer en Word. En este caso, buscan los 10 puntos y podrían agregar una imagen, obviamente, de esa parte tan interesante de la historia de la química. Sí, se pueden hacer en un Word. De hecho, podrían subir el Word en la plataforma de Classroom. Cuando yo active más tarde el día de mañana en la plataforma, el hada número 1. ¿Sí? Entonces subirían 10 puntos de la historia de la química que ustedes vean importantes porque realmente hay muchos puntos importantes. Uno más que otro no lo hay. Realmente todos son importantes, pero hay unos más característicos que otros. ¿Sí? Y vamos a iniciar después con, por ejemplo, menciona donde dice el hada número 1, inciso A, aparte de donde dice historia de la química, está estados de la materia y sus características. Los estados de la materia, pues en este caso serían 5, ¿sí? Sólido, líquido y gaseoso. ¿Alguien más conoce otros dos puntos? Pues en este caso se conocen los condensados de Bose-Einstein y el plasma, ¿sí? Que serían estados de agregación de la materia, ¿sí? Pero vamos a hablar en este caso sobre los 3 primeros que son sólido, líquido y gaseoso. Como pueden observar en la diapositiva, el sólido en este caso está mostrando una imagen de un cubo de hielo, ¿sí? Un cubo de hielo, ¿sí? Obviamente están hablando de los estados de la materia, si vemos la imagen, del agua, ¿sí? ¿Por qué del agua? Porque solo muestra el sólido, gas y el líquido. Pero más que nada podemos observar que se están refiriendo al agua. Pero principalmente el sólido, si pueden observar, está en forma de un cubo y muestra una imagen de las moléculas. En este caso esas moléculas, ¿sí? Están ordenadas. Tienen un orden. Entonces, ¿qué podríamos pensar?
si observamos el gaseoso, podemos observar que de la taza de color azul están saliendo unas bolitas azules, pero una taza de color rojo, están saliendo unas bolitas de color azul, ¿no? Podemos observar que también son moléculas de agua en forma de vapor y están más separadas. Y el líquido, podemos observar también que las moléculas tienen como que si fuera una interacción uno con otro, a diferencia del sólido, que en el sólido parece que están más ordenados que el líquido. Pero ¿qué hace en este caso, al líquido o al agua, adquirir esos tres estados de la materia? ¿Qué creen, muchachos? ¿Qué creen que los hace tener esas características? Por ejemplo, ustedes saben que si agarran un poco de agua y lo meten al refrigerador o congelador, este va a quedar sólido, ¿sí? Va a formar algo como si fuera como aparece en la imagen, un cubo sólido. Entonces, pero si ustedes lo sacan del refrigerador y lo dejan asentado únicamente en una mesa o algo así a temperatura ambiente, este se va a volver líquido, ¿sí? Se va a estar volviendo líquido. Líquido, así es, líquido. Y en este caso, si ustedes lo calientan, ¿sí? Como por ejemplo para preparar un café, calientan el agua, ¿sí? Y si ustedes dejan que se caliente lo suficiente, el líquido se va a empezar a desaparecer, ¿sí? Va a empezar a salir un poco de vapor, ¿sí? Pero el líquido va a empezar a bajar de cantidad o va a empezar a desaparecer. Si ustedes agarran una tapa de algo, en este caso frío, una tapa de metal, por ejemplo, más frío que el contenido, en este caso de lo que estén calentando, y lo ponen en la parte de arriba, pueden observar que se vuelven a formar las gotitas de agua, ¿sí? En este caso el vapor sube, toca en este caso la tapa fría o el soporte frío y se vuelven otra vez a formar las gotitas de agua. ¿Qué creen, muchachos? ¿Qué es lo que pasa para que el agua nunca deje de ser agua, pero sí pueda cambiar de sólido, líquido y gas? ¿Alguien me puede comentar qué es lo que creen que pasa? En este caso, lo que pasa es que se deshace. En este caso, lo que pasa es que la temperatura tiene una gran influencia en los estados de agregación de la materia, ¿sí? Por ejemplo, en el cambio del sólido, obviamente hay que comentar que el agua se congela a 0 grados Celsius, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos observar ahí? Que la temperatura tiene una gran influencia, ¿sí?, en el ordenamiento de las moléculas para que estos puedan adquirir una cierta estabilidad. Por ejemplo, en el sólido, las moléculas dejan de moverse tanto, ¿sí?, dejan de vibrar, y en este caso se empiezan a ordenar poco a poco, ¿sí? Se empiezan a ordenar, y al ordenarse una molécula de agua con otra molécula de agua perfectamente, entonces va disminuyendo el espacio entre molécula y molécula, no hay mucha vibración molecular, entonces esos tienden a mantenerse ordenados y forman un sólido. La diferencia es que cuando el sólido lo ponemos en la mesa a temperatura ambiente, entonces ese sólido va a empezar a ganar temperatura, ya que en teoría el sólido está a 0 grados Celsius y a temperatura ambiente estaríamos hablando de 25, 30 grados. Entonces se va a empezar a calentar, en pocas palabras, va a aumentar su temperatura, va a cambiar de 0 a 1, 2, 3, hasta llegar a 25, 26, 27, ¿sí? Temperatura de ambiente serían entre 30 y 36 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos observar ahí? Que el incremento de temperatura, ¿sí?, hace que las moléculas vibren un poco más. Entonces, al vibrar un poco más, estas se tienden a separar. En pocas palabras, se pierde el orden que pudo obtener al pasar a estado sólido. ¿Por qué? Porque en el estado sólido,
como la temperatura son 0 grados Celsius, en este caso las moléculas no vibran tanto y se mantienen ordenadas unas con otras. Pero cuando se empieza a calentar, las moléculas ordenadas empiezan a adquirir un movimiento vibratorio, ¿sí? Por ejemplo, sus hidrógenos del agua empiezan a moverse, empiezan a vibrar. Entonces, como vibran, se empiezan a mover a su antojo, entonces se pierde ese orden que pudo haber obtenido al estar en forma sólida, ¿sí? Y pasa a un estado líquido. En el estado líquido podemos observar que tiene un mayor desorden, ¿sí? Pero en este caso es porque tiene una mayor temperatura que el estado sólido, que sería 0 grados Celsius, y el estado líquido estaría como a temperatura ambiente. Y en este caso el gaseoso o el gas es a 100 grados Celsius. Cuando se va a calentar, el agua va a los 100 grados Celsius, se va a evaporar, ¿sí? Va a cambiar de estado de líquido a vapor, en este caso por el incremento aún mayor de la temperatura. Entonces, como va a aumentar, por ejemplo, de 36, 37, 38, 50, 80, 90, 100, al tocar los 100 grados, cambia de estado de agregación de la materia a un estado gaseoso, ya que las moléculas que aún estaban pegadas, pero tenían un diferente orden, llega un momento que estas ya tienen la energía suficiente para poder alejarse bastante, y así, al poder alejarse, se separan unos de otros y cambia de estado gaseoso, ¿sí? Siempre son moléculas de agua, ¿sí? No pierden, no se descomponen. Siempre son moléculas de agua, lo que podemos observar, pero en 3 diferentes estados de la agregación de la materia. Entonces, el estado de agregación de la materia de cambio de sólido, líquido y gas no altera la composición, en este caso, de los compuestos o elementos que lo forman, o en pocas palabras, el agua del que estábamos hablando. Ya que va a pasar en cada estado sin perder sus propiedades. Siempre es agua en forma sólida, siempre es agua en forma líquida, siempre es agua en forma gaseosa, ¿sí? Pero vamos a ver eso. ¿Qué es eso bueno, vamos a ver esa diapositiva donde podemos, no sé si se puede observar claramente, por ejemplo, en la primera imagen, en esta parte, ¿sí? No sé si pueden observarlo bien, dice red cristalina de hielo. Pueden observar que parece un hexágono, ¿sí? Donde una molécula de agua interacciona con otra molécula de agua y esa interacciona con otra molécula de agua formando un hexágono. Perfecto, entonces eso se ordenó porque la temperatura bajó lo suficiente, por ejemplo 0 grados Celsius, para que pueda tener esa composición. Pero si nosotros agarramos ese hielo y lo dejamos asentado en la mesa, podemos observar cómo las moléculas se empiezan a desordenar, se empieza a derretir o empieza a cambiar a estado líquido, pero porque en sí se calienta y las moléculas antes que estaban ordenadas empiezan a vibrar y se empiezan a separar y empiezan a buscar un orden indefinido. Pero cuando pasa ya al estado líquido, el orden ya es indefinido, no tiene uno realmente, pero sí existen las fuerzas de atracción entre ellos a tal grado de que estoy acá, interacciono contigo, interacciono con todos los que me rodean, pero están a una distancia no tan grande, ¿sí? Pero no tan pequeña para estar como si fuera un estado sólido. Estoy a una distancia un poco mayor y tengo más movilidad molecular. En este caso, el sólido no tiene movilidad molecular. Y después, cuando seguimos aumentando la temperatura, cambia de estado gaseoso. En este caso, en el gaseoso, las moléculas ya se separan aún más y tienen una mayor movilidad. Esta movilidad los hace, en este caso, perder su orden. Y de hecho, una de las propiedades que tiene el estado gaseoso es que tiende a llenar el recipiente que los contiene, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos un globo y ese globo estuviera lleno de, no sé, de un gas como el helio, ¿sí? Si yo abro el globo, el helio va a salir del globo, pero va a llenar, en este caso, un cuarto entero de helio, ¿sí?
se va a esparcir por todo el cuarto el gas de helio. En este caso el líquido es diferente porque el líquido puedo obtenerlo en un vaso, puedo obtenerlo en un recipiente diferente y este no tiende a salirse del contenedor, ¿sí? Pero la diferencia o la característica que tiene el líquido es que tiende a tomar la forma del recipiente que los contiene, ¿sí? Y el sólido, en este caso, pues tiende a mantenerse como una sola forma, sin ningún cambio, ¿sí? Una única forma en la cual antes de pasar de líquido a sólido, pues tenía una forma única, entonces mantiene esa forma con la estabilidad molecular. Pero vamos a ver qué es eso de molécula, elemento, que no sé qué. En esta parte está esa sección. Ahorita están viendo ustedes una tabla periódica. En esta tabla periódica, si observan, hay 118 elementos o átomos. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, el átomo de helio, el átomo de carbono, el átomo de boro, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿sí? Todos son átomos. Lo único que diferencia entre ellos es su peso, su masa, ¿sí? Y en este caso también su tamaño. Hay moléculas más pequeñas hay átomos más pequeños y hay átomos un poco más grandes, ¿sí? Vamos a ver las propiedades que tiene la tabla periódica, ya que en este caso la tabla periódica fue hecha por el hombre, ¿no? O el hombre lo ordenó, y en la tabla periódica no tiene una única versión. De hecho, esta que están viendo es como que la última versión que se formó, en la cual ordenaron de 1 hasta 108 elementos, uno tras otro. Por ejemplo, está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero ese número que ustedes observan es el número atómico. En este caso se lo da el número de protones, ¿sí? Protones que tiene internamente dependiendo de cada átomo. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno tiene 1, pues tiene un protón. El átomo de helio tiene 2, pues tiene 2 protones. El átomo de litio tiene 3, pues tiene 3 protones. Por ejemplo, el átomo de oxígeno tiene 8, entonces tiene 8 protones en su núcleo, ¿sí? Pero estos átomos se pueden enlazar con otros átomos y formar, ¿sí? En este caso, algo que sería como un elemento, ¿sí? Si pueden observar en esta imagen, son dos bolitas del mismo color, y en esta parte son dos bolitas del mismo color. Eso quiere decir que este átomo es igual a este átomo es igual a este átomo. Pero un elemento está formado por la unión de dos átomos iguales. El elemento de hidrógeno, el elemento del oxígeno, ¿sí? Y así podemos observar que dos átomos se unen para formar un elemento. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a combinar átomo con otro átomo diferente? En este caso, como pueden observar en la imagen, en esta bolita de color verde y tiene dos grises, ¿sí?, de otro color. Estos se pegan al átomo de color verde y en sí forman un compuesto. ¿Qué es un compuesto? Es la mezcla de dos o más átomos, ¿sí? ¿Qué es un elemento? Es la mezcla de dos átomos iguales. ¿Qué es un compuesto? Es la mezcla de dos o más átomos, pero diferentes, ¿sí? ¿Y qué sería una mezcla? Una mezcla sería mezclar, o combinar diferentes números de compuestos. Puedo, por ejemplo, mezclar agua, ¿sí?, con aceite, por ejemplo, y sería una compuesto. Sería una mezcla, una mezcla entre el agua y el aceite, por ejemplo. Y como pueden observar en la parte de abajo, pues observen dos bolitas de color azul, dicen que es el hidrógeno, es lo mismo como que está en la parte de arriba, dos moléculas de color morado, dicen que es un elemento de oxígeno, ¿sí? Y en esta parte del compuesto de agua, ¿sí?, podemos ver que es la unión del oxígeno con dos hidrógenos, ¿sí?
Entonces podemos ver que un compuesto químico es la mezcla de dos o más elementos químicos. ¿Qué más vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de, en este caso, los cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos y cambios químicos, en este caso, son propiedades que tienen, ¿sí? Que tienen, en este caso, las cosas, las sustancias, pero cada uno puede surgir un cambio, dependiendo del tipo de cambio o que le pase a la sustancia. Vamos a poder decir si es un cambio físico o un cambio químico. Por ejemplo, cuando hablamos de el cambio de sólido al líquido, en este caso es un cambio, ¿sí? Pero sería un cambio físico. ¿Por qué? Porque no se alteró la composición química del elemento. Si observan la diapositiva, dice, cambio físico es una persona que está cortando una hoja de papel, ¿sí? Lo está cortando, el papel al cortarlo está cambiando de forma, pero nunca deja de ser papel. Tanto los pedacitos que se le quiten a la hoja de papel como la hoja de papel siempre son papel, ¿sí? Nunca dejan de ser papel. Puedo arrugar la hoja, pero siempre es papel, ¿sí? O en este caso celulosa del que está formado. Y al lado dice cambio químico. En este caso el cambio químico es una hoja de papel que podemos observar que se está consumiendo con una llama, ¿sí? ¿Por qué dice cambio químico? Porque en este caso el papel ahora sí deja de ser papel. Cuando se quema, al quemarse cambia sus propiedades y su composición química. En este caso cambia de ser papel a ser, en este caso, pues cenizas, ¿sí? Cenizas o carbón, ¿sí? En sí, el papel se consume como una chispa, una llama, y forma CO2 y otros compuestos como monóxido, ¿sí? De carbono en este caso, que son las cenizas y el humo. ¿Qué más podemos observar, por ejemplo? En cambios físicos, podemos observar que dice, son los que modifican el estado o las propiedades de las sustancias sin transformarlas en otras. Por ejemplo, si vemos aquí en las imágenes, dice fundir hielo, cambiar de estado sólido a líquido, cortar papel, disolver azúcar en el café, ¿sí? En este caso, disolver azúcar en el café, el azúcar va a desaparecer, se va a combinar con el café, ¿sí? Pero al combinarse con el café, en este caso se disuelve y siempre forma, ¿sí? Siempre lo podemos encontrar dentro del café. El azúcar siempre está allá, siempre está el azúcar mezclado bien, uniformemente con el agua, entonces se disuelve, pero nunca deja de ser azúcar, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ustedes agarran ese café y lo ponen a hervir, o sea, le quitan el agua, evaporan el agua, al estar evaporándose, ¿sí? Se va a consumir el agua, y al consumirse el agua, va a quedar en la parte del contenedor el azúcar que nosotros le agregamos, ¿sí? Muchachos, inicien su cámara, por favor. Inicien su cámara, por favor. Debería estar iniciada la cámara. Eric. Señorita Saraí Hernández, por favor, inicien su cámara. Ya que en cada sesión tiene que estar iniciada la cámara. Para que yo los pueda observar a ustedes y ustedes a mí. Muy bien, señorita. Su compañero Eric, por favor, Eric, inicia tu cámara. O se fue el compañero Eric. ¿Sí? De todos modos, si tienen alguna duda, pueden estar preguntando, ¿sí? Les comento, en cada clase deberían
tener ustedes iniciada su cámara, ya que por ejemplo en algunas clases pues los pueden sacar, ya que no se puede observar quién es el que está del otro lado del equipo. ¿Sí? Pero vamos a continuar. Por ejemplo, aparece otra imagen donde una persona agarra una liga y la estira, ¿sí? Pero si ustedes agarran una liga, la estiran y luego la vuelven a soltar, en la liga no le va a pasar nada, solo se va a estirar, va a perder su forma. Pero al estar estirada y al dejarla, o quitarle la fuerza que lo hacía estirarse, en este caso vuelve a ser un plástico o la liga, ¿sí? No pierde sus propiedades. ¿Cómo las perdería? Si yo agarro la liga y lo quemo, o sea, le prendo fuego, en este caso el fuego va a consumir la liga, va a empezar a derretir, pero ya va a dejar de ser liga y se va a convertir en otra sustancia. Entonces se dice que cuando una sustancia solo se estira y se reduce o se queda a la forma normal, se dice que tiene un cambio físico. ¿Por qué físico? Porque el cambio, como lo dice en la diapositiva, el cambio no modifica las propiedades de una sustancia, ¿sí? Tampoco las forma otras. Por ejemplo, otra imagen que ven es romper una piedra. Pues tenemos una piedra y la golpeamos, van a salir dos pedazos de una piedra, pero esa piedra siempre va a ser piedra, ¿sí? Podemos romper en 1000 pedazos esa piedra y siempre va a ser piedra, pero bueno, en este caso forma de polvo, pero siempre va a tener la misma composición inicial que tiene la piedra. Y por último tiene la imagen de hervir agua. Entonces hervir agua, en este caso el estar calentando un líquido, ¿sí? A eso ya lo acabamos de hablar, los estados de agregación de la materia del agua, ¿sí? Creo que estados de agregación de sólido, líquido, gas. Cuando tenemos un líquido y lo calentamos, por ejemplo, de 36, sube a 37, 38, hasta 100 grados, este cambia de estado de agregación para cambiar a líquido. Pero siempre son moléculas de agua simplemente en forma de vapor. Y por último, vamos a hablar sobre los cambios químicos. Los cambios químicos, por ejemplo, dicen, transforma las sustancias en otras diferentes. Por ejemplo, podemos ver la imagen de la fotosíntesis. Hay una hoja y parece que está entrando CO2 y sale O2, ¿sí? Y de un lado está H2O. La fotosíntesis es una reacción que en este caso pasa en las plantas, ¿sí? Porque tienen, en este caso, pueden hacer, en este caso, la fotosíntesis. ¿Cómo? Pues en este caso las plantas respiran CO2, ¿sí? Procesan el CO2 con agua y generan carbohidratos, ¿sí? ¿Qué son carbohidratos? Son azúcares o energía para las plantas. En pocas palabras, la fotosíntesis es la respiración celular, ¿sí? Podemos observar la imagen de al lado, dice respirar. Es inhalar aire y exhalamos en este caso CO2. ¿Por qué está en cambio químico? Porque el cambio químico sería respirar en este caso el aire, pero cuando nosotros exhalamos, ya no exhalamos el mismo aire que introducimos a nuestro cuerpo, tampoco exhalamos oxígeno. Al contrario, exhalamos CO2, que es lo que las plantas requieren. Entonces, eso sería nuestra respiración. En la respiración de las plantas, que es la fotosíntesis, el CO2, ¿sí? Lo respira la planta con ayuda del sol y agua y genera oxígeno y azúcar. En este caso, el oxígeno que generó la planta, nosotros lo respiramos, ¿sí? Pero este oxígeno va a entrar a nuestro sistema, a nuestros pulmones, de los pulmones, van a pasar a la sangre, ¿sí? De pasar a la sangre, estos van a generar, van a llevar el oxígeno a donde las plantas que necesiten oxígeno y se da la respiración celular.
Y después la sangre va a recolectar el residuo que se obtiene, que en este caso sería el CO2. El CO2 lo recoge la célula, ¿sí? Y lo lleva de nuevo a los pulmones. ¿Para qué? Para que cuando venga los transportadores de oxígeno, se dé el intercambio de gases y se cambie oxígeno por CO2. Y cuando nosotros exhalemos, ¿sí? En este caso se obtiene CO2 como resultado, no oxígeno, ¿sí? Entonces las plantas requieren CO2 y liberan oxígeno. Nosotros requerimos oxígeno y liberamos CO2. Estamos mutuamente combinados. Por eso dicen que si no hay plantas realmente no vamos a poder respirar, ¿sí? ¿Por qué? Porque las plantas son los productores de oxígeno que nosotros necesitamos para respirar, ¿sí? Sin las plantas no podíamos tener la respiración celular. Vamos a dejarlo hasta aquí, muchachos, el día de hoy, ¿sí? Simplemente queda pendiente el ADA número 1. En este caso, el ADA número 1, como les comenté, es una investigación, ¿sí? De la historia de la química. Solo eso, 10 puntos de la historia de la química. Ustedes van a agregar una imagen, ¿sí? En un archivo Word, lo van a subir a la plataforma de Classroom. Hola. Lo van a subir a la plataforma de Classroom. Y en este caso, pues yo lo revisaría directamente de ahí. Si hay correcciones, se los comento.